¿Este hombre asesinará a la mujer más hermosa? ¿Amor, deseo, lujuria y ambición son los motivos por los cuales Chris asesina a Nola? Esta es la pregunta. La historia comienza cuando Chris, un extenista profesional retirado, se verá inmerso en el mundo de la alta sociedad londinense, donde conocerá el amor, pero también se verá arrastrado por la ambición y el deseo, enfrentándose a un destino marcado por el azar. Chris comienza a trabajar como instructor en un exclusivo club de tenis, frecuentado por la élite. Allí entabla una amistad con Tom Hewitt y a través de él conoce a su hermana Chloe, con quien comienza a salir. Sin embargo, es en una fiesta en casa de los Hewitt donde Chris conoce a Nola Rice, una atractiva actriz estadounidense que está en una relación con Tom, pero que no es bien recibida por la familia. La atracción entre Chris y Nola es palpable desde el primer momento. Chris ingresa al salón donde se encuentra Nola jugando tenis de mesa y al verlo ella lo reta a jugar un partido. Nola es derrotada en el primer encuentro y afirma: ¿en qué me he metido yo?, como si fuera un presagio de lo que pudiera suceder después. La conversación es cada vez más tensa, generando una atracción entre los dos. Chris le enseña a Nola a lanzar con la raqueta, generando un momento ameno donde los dos se miran fijamente. La conversación continúa entre incógnitas y halagos, donde Chris resalta los labios tan hermosos de Nola, insinuando su atracción desenfrenada por ella. Cuando Chris conoce a Nola por primera vez, experimenta una mezcla de encanto instantáneo y deseo incontrolable. Desde el primer momento en que la ve, siente una conexión profunda que lo impacta con locura. A medida que Chris se adentra en el mundo de los Hewitt, su relación con Chloe avanza, consolidando su entrada en una vida de lujo y privilegio que siempre había deseado. Sin embargo, al mismo tiempo, inicia un romance secreto con Nola, quien, sintiéndose desplazada por la familia Hewitt, vive una vida llena de frustración. Un día, Nola es despreciada por la madre de Tom debido a que realiza comentarios despectivos por la carrera actoral de ella y cómo a medida que pasa el tiempo se envejece y será más difícil por ser mujer. La chica sale corriendo y discute con su novio dirigiéndose al jardín. Chris la observa desde la ventana y corre tras de ella. El chico le afirma que le gusta cuando ella toma, indicando que es más atrevida. En ese justo momento se besan, sin embargo, Nola afirma que no lo deben hacer, a lo que Chris responde que lo sabe y continúa besándola, hasta estar juntos bajo la lluvia. Recordemos que en días pasados, Chris se le había insinuado a Nola, la primera vez mientras ella jugaba tenis de mesa. Al final, los dos terminaron halagándose. Posteriormente, Tom termina su relación con Nola y encuentra una nueva pareja más acorde a su estatus social. Nola desaparece temporalmente, pero no de la vida de Chris. Él se casa con Chloe y con la ayuda de su suegro consigue un trabajo en la empresa familiar y comienza a tomar clases de economía y negocios, accediendo socialmente. No obstante, todo cambia cuando Chris se reencuentra con Nola y su romance resurge. Nola le confiesa que está embarazada de él, lo que provoca una profunda crisis en Chris, quien teme que su vida acomodada se desborone si la aventura se descubre. Nola, desesperada, exige que Chris deje a Chloe y asuma su responsabilidad, pero él se muestra reacio, temiendo perderlo todo. Con el miedo consumiéndolo, Chris toma una decisión drástica. Roba una pistola de la casa de campo de su suegro y se dirige al departamento de Nola, pero en lugar de enfrentarse a ella directamente, primero asesina a su vecina, una anciana, y roba una gran cantidad de joyas y narcóticos que se encuentran allí para simular un robo. Cuando Nola llega, Chris también la mata, deshaciéndose de ambas para proteger su vida privilegiada. Tras la ejecución de su plan, Chris escapa del edificio con el arma escondida en el bolso de su raqueta de tenis. Luego, toma un taxi y asiste a una obra de teatro con Chloe, dejando el bolso con el arma en la recepción del teatro para crear una coartada y desviar cualquier sospecha sobre su implicación en los crímenes. Al día siguiente, Chloe se da cuenta que la prensa reporta las muertes de Nola y su vecina Itsby, sintiendo gran asombro y tristeza. Chris, por su parte, regresa el arma a la casa de campo de su suegro, la oculta en el mismo bolso de las raquetas, manteniendo en secreto lo sucedido. Después de esto, Chris arroja al río las joyas y drogas robadas de la señora Itsby. No obstante, un anillo pega en una valla y queda en la acera, sin caer al río, en una analogía al momento de iniciar la historia, donde una pelota de tenis rebota en la red y se eleva, dejando a la suerte el resultado del juego, y en este caso, de la suerte de Chris, que conoceremos muy pronto. Mientras el anillo gira, él no se da cuenta de este evento de suerte que acaba de suceder, y finalmente, la joya es encontrada por un mendigo, que posiblemente cambiará la historia. Posteriormente, Chloe descubre que está embarazada, lo que permite que Chris continúe con su vida como si nada hubiera pasado. En este momento se logra evidenciar cómo Chris ha sido egoísta, teniendo una desconexión emocional y moral por los asesinatos ocurridos. El miedo que inicialmente lo consumía por la posibilidad de perder su vida cómoda y privilegiada se transforma en una sensación de alivio temporal, aunque teñido de una profunda culpabilidad y paranoia. Chris intenta convencerse de que ha logrado restablecer el control sobre su situación, ocultando sus crímenes y retomando su rutina diaria como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, en su interior, la tranquilidad que busca no llega del todo. El peso de lo que ha hecho comienza a erosionar su estabilidad emocional. La ansiedad por ser descubierto acecha constantemente, y aunque externamente mantiene una fachada de normalidad, internamente su conciencia lo atormenta. Posteriormente, la policía interroga a Chris, sospechando de su relación con Nola tras encontrar su diario, donde detallaba su romance. Aunque Chris admite la relación, niega estar implicado en los asesinatos, suplicando que su esposa no sea informada. A medida que la investigación avanza, los detectives parecen inclinarse
hacia una solución más sencilla: culpar a un traficante de drogas, pues su cadáver fue hallado con un anillo robado de la vecina de Nola. Esto permitiendo desestimar la culpabilidad de Chris. El destino, al igual que en la pelota de tenis en la red, favorece a Chris, quien logra escapar impune mientras su hijo recién nacido llega al mundo. Él reflexiona sobre la suerte que ha tenido para salir intacto de sus comportamientos, aunque la culpa lo sigue persiguiendo en silencio. Finalmente, se dejan dos situaciones claras. En primer lugar, la historia de Chris demuestra cómo la ambición, el deseo y la búsqueda de éxito personal pueden llevar a decisiones moralmente devastadoras. Chris, cegado por su afán de mantener su estatus social y su vida cómoda, cruza límites irreparables, sacrificando la vida de quienes lo rodean por un sentido de seguridad personal. A pesar de que logra mantener su fachada intacta y escapar de las consecuencias legales, el precio emocional y psicológico que paga es incalculable, pues queda atrapado en un ciclo de culpa y remordimiento silencioso. En segundo lugar, la película deja una reflexión profunda sobre el papel del azar y la suerte en nuestras vidas. Tal como lo plantea la escena inicial con la pelota de tenis, la fortuna juega un papel decisivo en el destino de Chris. A pesar de sus crímenes, logra salir impune no por sus habilidades, sino por una serie de eventos fortuitos que lo eximen de la justicia. La historia invita a reflexionar sobre cuán ciertos y caprichosos pueden ser los desenlaces en la vida, mostrando que a veces, como en un partido de tenis, el resultado final depende más de la suerte que de nuestras propias acciones. Por último, en la historia se inicia con la lectura del libro Crimen y Castigo, que establece un paralelo por lo sucedido en las historias, mientras que Crimen y Castigo explora la culpa y la redención desde una perspectiva filosófica y moral profunda. Match Point ofrece una mirada más cínica y moderna sobre la moralidad, el destino y la justicia, cuestionando si estos conceptos realmente importan en un mundo dominado por la suerte y el azar.